La CNSC abre convocatoria territorial 2019 con más de 7.000 vacantes. En Antioquia, Arauca, Casanare, Cauca, Córdoba, Guainía, San Andrés, Sucre, Chocó y Putumayo. Ingresa a www.cnsc.gov.co, consulta la convocatoria territorial 2019 e inscríbete en CIMO hasta el 31 de enero de 2020. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Muy buenas noches. Presentamos excusas a todos los usuarios que nos acompañan esta noche en la Comisión Nacional de Servicio Civil. Debido a fallas técnicas no habíamos podido iniciar con este Facebook Live. Los acompañamos en el día de hoy con el objeto de continuar con la respuesta a algunas de las inquietudes más frecuentes de los ciudadanos interesados en el proceso de selección de la convocatoria territorial 2019. Es muy importante que tengan en cuenta la información que queremos darles el día de hoy, que el proceso de inscripciones finaliza el 31 de enero del presente año y que no vamos a hacer ampliación de inscripciones. Por tanto, estamos invitando a todos los interesados en que realicen su etapa de inscripciones, que realicen todo el procedimiento que se encuentra descrito en nuestra plataforma tecnológica CIMO, que sigan todos los pasos que se encuentran allí determinados para lograr de manera exitosa su proceso de inscripción. La convocatoria territorial está conformada por 10 departamentos que en este momento forman parte de la misma, con 165 entidades que han ofertado un total de 3.872 empleos y que corresponden a 7.540 vacantes. A la fecha, la Comisión ha generado una estrategia de divulgación de la información de aquellos empleos que no han tenido número de inscritos o que teniendo inscritos de alguna manera son inferiores al número de vacantes ofertadas. Tenemos en este momento un total de 1.079 empleos de los 3.872 que han sido ofertados, que a la fecha cumplen con una de las tres siguientes características. La primera es que no se haya inscrito nadie. La segunda es que realizando un proceso de inscripción, los aspirantes son menores o son inferiores a las vacantes ofertadas. Y la tercera posibilidad, que también la hemos incluido a partir del día de hoy, es aquella de todos los aspirantes que se han inscrito en empleos, pero que estos son iguales al número de vacantes ofertadas. Bajo estas tres posibilidades se ha incluido en la página web un aviso en donde de manera diaria todos los interesados pueden descargarlo. Es un archivo en formato Excel en donde pueden filtrar por sus diferentes posibilidades los empleos de su preferencia. Tenemos, por ejemplo, algunos de estas características está plenamente identificada. Para el departamento de Antioquia contamos con 189 empleos que cumplen con una de estas características. En el departamento de Sucre tenemos 166, en Córdoba 158, en Casanare 157, en Chocó 142, en el Cauca 118, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 91, en Arauca 39 empleos, en Guainía 10 y en Putumayo 9. Esto en total nos suman 1.079 empleos que aún se encuentran disponibles con menos inscritos que vacantes ofertadas dentro de la convocatoria territorial 2019. Recordarles nuevamente que son 3.872 empleos que están distribuidos en los diferentes niveles, en el nivel profesional, en el nivel técnico y en el nivel asistencial. Recomendar a los aspirantes la revisión de los acuerdos que forman parte de la convocatoria como parte primordial de preparación a la participación en el proceso de selección y adicionalmente la revisión de la oferta pública de empleos para que se garantice el cumplimiento de los requisitos. La oferta pública de empleos puede ser consultada a través del aplicativo CIMO, que es la plataforma tecnológica con la cual se adelanta cualquier proceso de selección de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Especialmente encuentran las variables y las características de cada uno de los empleos, como la denominación, el código, el cargo, adicionalmente la ubicación de la vacante, el propósito, las funciones y si ésta prevé o no equivalencias. Se recomienda a todos los interesados
que revisen estas dos condiciones, tanto el acuerdo de la convocatoria como la oferta pública, para que no tengamos inconvenientes una vez realizada la inscripción. También la comisión ha dispuesto algunos manuales que se encuentran disponibles en la plataforma SIVO, que los invitan y les orientan durante todo el procedimiento, cómo realizar de manera exitosa el proceso de selección y algunos tips básicos que deben tenerse en cuenta para que se realice de manera exitosa, como lo he manifestado. Algunas personas aún nos han hecho llegar algunas preguntas que vamos a empezar a responder pues a partir de este momento. Sin embargo, algunas que no puedan por el tiempo ser respondidas se están dando su respuesta de manera informal por medio del Facebook por parte del equipo de trabajo. Preguntan muchos de los aspirantes sobre la preocupación que tienen sobre si en los procesos de selección se maneja algún tipo de injerencia o de injerencia política. Al respecto, lo que nosotros podemos decir es que el proceso de selección se encuentra regido bajo el principio del mérito, que las pruebas son realizadas de manera idónea por personal competente de la universidad, que es la encargada del proceso de selección y que atiende directamente a protocolos de seguridad que garantizan la transparencia del proceso de selección. En ese orden de ideas, lo que quiere transmitir la comisión es la tranquilidad de que el proceso se adelanta únicamente bajo el principio del mérito y teniendo en cuenta todos los principios de transparencia que rigen los procesos de selección. También hay una pregunta sobre cuánto dura el proceso de selección. El proceso, desde el momento de las inscripciones hasta que se establece la lista de elegibles, normalmente se tiene programado que se encuentre alrededor de un año. Para este proceso en particular, tenemos previsto que durante este año se realice el diseño, la construcción y aplicación de pruebas y que en el mes de diciembre más o menos se estén adoptando por parte de la Comisión Nacional de Servicio Civil, se estén adoptando las diferentes listas de elegibles, para que los nombramientos los puedan efectuar las 165 entidades que forman parte de este proceso de selección, las puedan realizar a partir de enero del 2021. Aquí también es importante tener en cuenta que la universidad que adelanta actualmente el proceso de selección fue seleccionada mediante un proceso de licitación pública en la cual participaron varias de las universidades acreditadas y que la encargada por efecto de esta licitación de realizar el proceso de selección es la Fundación Universitaria del Área Andina. También preguntan con mucha frecuencia sobre si familiares se pueden presentar para una misma empresa. Aquí, como sabemos que lo que prima dentro del proceso de selección es el principio del mérito, no existe ninguna restricción para que personas que tengan algún grado de afinidad puedan presentarse en el proceso de selección, teniendo en cuenta pues que esta información se puede dar de manera completa. Frente a la universidad, pues ya aclaramos que la universidad que realiza el proceso de selección es la Fundación Universitaria de la Área Andina, con quienes ya hemos iniciado la etapa de preparación y de diseño de las pruebas desde el mes de diciembre que fue adjudicada la licitación y por tanto ya se está en el diseño, estamos en la primera etapa que es la validación de los ejes temáticos y adicionalmente en el diseño de las pruebas y en los protocolos que se van a aplicar para la etapa de verificación de requisitos mínimos. Frente a la ley del primer empleo, que también ha sido recurrente la pregunta de muchos de los aspirantes, tanto por nuestros medios de Facebook como por nuestros sistemas de petición, quejas y reclamos, es importante tener en cuenta que la ley 1780, que establece la ley del primer empleo, obliga a las entidades a que dentro de sus manuales de funciones establezcan un porcentaje de esos empleos que deben ser llenados mediante este mecanismo. En ese orden de ideas, son las entidades las que en las modificaciones o estructuraciones de la planta que realicen tengan en cuenta estas consideraciones para ser ofertados en un proceso de selección. En este momento, para esta convocatoria no está aplicando estas consideraciones, teniendo en cuenta que los manuales de funciones pues no tenían incluidos estos empleos. Frente a también a aspectos generales del proceso de selección,
preguntan sobre si la libreta militar es un requisito para participar en el proceso de selección. En ese orden de ideas, la respuesta es que no se requiere. Sin embargo, pues la libreta militar lo que realiza es un documento que certifica la situación militar de un ciudadano. Y este documento va a ser exigible en el momento de la posesión. Por tanto, no es requerido para la etapa de inscripción o de participación dentro de ningún proceso de selección, particularmente en este. Porque como hemos reiterado, hay algunas otras convocatorias que efectivamente sí requieren la libreta militar, como en algunos casos del IMPEC. Pero para la convocatoria territorial 2019 no se requiere la presentación de la tarjeta de la libreta militar. También preguntan sobre los recursos del proceso de selección, por qué efectivamente se cobra, por qué no se presta de manera gratuita y qué se hace con estos recursos. Frente a este aspecto, el artículo 9 de la ley 1033 del año 2006 establece que la fuente de financiación de los procesos de selección viene en dos vías. La primera es por los recursos que se recauden de los aspirantes que tienen la intención de participar en los procesos de selección, y la segunda es lo que haga falta del proceso de selección lo cancelan las entidades. ¿Por qué es necesario estos recursos? Porque la comisión adquiere unos compromisos, por ejemplo, con unas universidades que son las encargadas de diseñar y aplicar las pruebas, y son ellas a las que con la comisión adquiere unos compromisos que hay que cancelar mediante un contrato de prestación de servicios. Como lo manifesté hace un momento, tenemos en este momento ya un contrato firmado con la Fundación Universitaria del Área Andina, y todas las actividades que ellos desempeñan pues deben ser canceladas por la comisión. Es por eso que se recauda y se realiza una venta de derechos de participación para que los interesados financien parte de la ejecución del proceso de selección. También frente al proceso de inscripciones, preguntan sobre si se pueden modificar los documentos luego de haber realizado la etapa de inscripción. Si bien es cierto, la etapa de inscripción, como lo habíamos manifestado inicialmente, y el cual es el objeto de esta conferencia, termina el 31 de enero, también es cierto que los documentos pueden ser adicionados o modificados o editados en cualquier momento, siempre y cuando se realice hasta ese momento, es decir, hasta el 30 de enero. Sin embargo, deben surtir un procedimiento. Ese procedimiento es que deben ingresar a la plataforma SIMO después de que realicen el cargue del documento que desean actualizar o modificar o adicionar. Deben ingresar a la plataforma SIMO. Deben adicionalmente ingresar al panel de control y a la sección que determina mis empleos. Luego de eso se debe confirmar el empleo. Este paso es muy importante porque al momento de dar clic y de confirmar el empleo, se va a generar una nueva constancia del proceso de inscripción en la cual ya va a aparecer el documento que acaban de editar o de incluir dentro de su plataforma tecnológica. Frente a la plataforma tecnológica, es importante para todos los interesados que estén registrados debidamente en la plataforma, que realicen su proceso de cargue de documentos, todos los documentos que quieran hacer valer dentro del proceso de selección, especialmente todos aquellos de estudio y experiencia. Frente a eso, pues es recomendable que se revisen dentro de los acuerdos de la convocatoria las condiciones y los requisitos que deben cumplir cada uno de ellos, y adicionalmente que validen que el documento que están escaneando y que están generando en PDF para cargar en el aplicativo tenga las calidades técnicas requeridas. Es decir, no puede tener más de 2 megas, por ejemplo, y debe ser únicamente un formato en PDF. Esto garantiza que al hacer el cargue del documento, este sea adjuntado de manera exitosa dentro de la plataforma. Nos hemos encontrado con alguna frecuencia que algunos documentos son mal escaneados. A veces los documentos generan algún tipo de error, la persona no verifica el documento, no verifica que el documento pues haya sido escaneado de manera exitosa, y se generan algunos inconvenientes que pueden conllevar a la calificación de no admitido dentro del proceso de selección. A veces también sucede que el escaneo se realiza de manera parcial y no es posible visualizar la totalidad del documento, y en algunas ocasiones faltan formalidades muy importantes, como por ejemplo la firma o la fecha de expedición de un documento, y eso pues de alguna manera conlleva a que el documento sea declarado inválido.
Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, se recomienda que cada vez que se cargue un documento, se visualice el mismo de manera previa para poder garantizar que efectivamente haya quedado bien cargado. Dentro de la etapa de inscripciones hay una etapa muy importante que es la etapa de confirmación del empleo. En ella tienen la posibilidad de volver a revisar los datos del empleo y los documentos que han cargado. Esto dentro de la etapa de inscripciones. Es muy importante que revisen esta situación, pues teniendo en cuenta que tenemos muchas peticiones de aspirantes que se han equivocado en la selección de su empleo. Cuando se equivocan en el empleo, finalizan de manera correcta la etapa de inscripciones, no hay posibilidad de hacer ninguna modificación, aclaración o anulación. Algunos aspirantes están solicitando la devolución de los recursos que se han cancelado de manera errónea en un proceso de inscripción, y pues ahí también tenemos reglas muy claras dentro del proceso de selección en la cual se determina que no existe devolución. Algunos aspirantes también hacen más de un pago por efecto de la venta de derecho de participación en inscripciones. También es importante que vuelvan, teniendo en cuenta las reglas del concurso, que tengan en cuenta que efectivamente no se van a poder inscribir sino a solamente uno de los empleos ofertados dentro de la convocatoria. Así estén interesados en empleos de diferentes departamentos, pero teniendo en cuenta que la convocatoria está conformada por 10 departamentos con 3.800 empleos, únicamente pueden presentarse a uno de ellos. Es muy frecuente que efectivamente realicen de manera errónea estos pagos, y reiteramos, en esta circunstancia no hay momento y no hay devolución de los recursos. Eso frente a algunas de las preguntas que nos indican sobre si se puede modificar un empleo después de finalizar la inscripción. Entonces la respuesta es directa, la respuesta es que no se pueden cambiar el empleo después de realizar el proceso de inscripción. Sin embargo, hay algunos aspirantes que dentro de su relación, dentro de su revisión de los empleos, marcan algunos como favoritos o se preinscriben en algunos de ellos. Si están preinscritos, siempre es posible modificar el empleo, pero en el momento en que finalicen con una etapa tengan la constancia de inscripción y terminen el procedimiento, pues ya no va a ser viable realizar ningún cambio ni ninguna modificación. ¿En dónde se puede inscribir? La única forma de participar dentro del proceso de selección es estar inscrito dentro de la plataforma tecnológica SIMO, seguir todos los pasos que nos orientan en este procedimiento y que se encuentran descritos en los manuales de usuario, que se encuentran también en la mencionada plataforma, y allí encuentran el paso a paso de todo lo que se debe realizar. El proceso de selección, todo el proceso de selección, desde el cargue de la oferta pública de empleos hasta las listas de elegibles, se encuentran debidamente registrados en la plataforma tecnológica. Entonces, este es como un primer filtro que evalúa las competencias de los aspirantes frente a sus competencias en los aspectos técnicos, en los aspectos de sistemas. Entonces, desde ahí también inicia el proceso de selección, desde evaluar las competencias de los aspirantes en interactuar con una plataforma tecnológica que es de fácil acceso, que ha tenido diferentes modificaciones, diferentes actualizaciones, que ha permitido que esta interacción sea un poco más fácil entre los ciudadanos y la plataforma tecnológica. Frente a cómo se realiza el pago, una vez se selecciona el empleo y se seleccione la ciudad de presentación de pruebas, en ese momento el aplicativo SIMO le va a generar dos opciones. Le va a dar la posibilidad de pagar o por PSE o por una cuenta del Banco Popular, una consignación en una de cualquier sucursal bancaria. Se deben tener varias situaciones pendientes cuando se elige la forma de pago. Lo primero es que si es en PSE, pues debe tener las autorizaciones necesarias de parte del banco de su preferencia o de su interés para que pueda realizar esta transacción. No todas las cuentas están habilitadas para hacer pagos por internet, y por eso cada usuario pues debe tener en consideración esta situación. Una vez se realice el pago vía PSE, más o menos 5 o 10 minutos después se activa la posibilidad de que se culmine el proceso de inscripción y que se genere la constancia de inscripción del empleo de su preferencia. Sin embargo, si lo que prefieren es realizar el pago por una sucursal bancaria,
se debe tener muy presente que esta transacción solamente es posible realizarla hasta el 28 de enero. Si bien es cierto, las inscripciones terminan el 31, únicamente por la sucursal bancaria, disculpa, se reciben hasta el 28 de enero. Si alguien no cancela en el Banco Popular después de esta fecha, la única forma de participar en estos últimos 3 días sería a través de PSE. Si realiza el pago en la sucursal bancaria, lo que va a suceder es que se debe esperar 24 horas para que se active el derecho de participación y le dé la oportunidad de inscribirse. Una vez esté activada la opción de inscripción, ya sea por sucursal bancaria o por el PSE, el aspirante debe necesariamente finalizar el proceso de inscripción. En este momento, de acuerdo a los registros que hemos revisado en nuestra base de datos, tenemos alrededor de 7.000 aspirantes que hicieron compra de los derechos de participación, pero que no se han inscrito. Entonces, a ellos los invitamos de manera directa a que se inscriban pues en el menor tiempo posible, que eviten las congestiones de último momento frente al proceso del sistema, que puede congestionarse debido a la alta afluencia que se espera en los últimos días de la etapa de inscripciones. Entonces, recomendarles nuevamente a estos alrededor de 7.000 aspirantes que no hicieron pago de sus derechos de participación, pero que a la fecha no se han inscrito. Entonces, reiterarles pues que finalicen el proceso de selección, porque únicamente pueden dar fe de su inscripción cuando realmente tengan la constancia que certifica que efectivamente cumplieron con todo el procedimiento que se establece para este proceso de selección. También nos preguntan con mucha frecuencia, y hemos tenido diferentes peticiones sobre personas que han olvidado su contraseña o el usuario de SIM. Al respecto, pues se recomienda que en la parte superior de la plataforma tecnológica hay un link de manera directa que lo lleva a un procedimiento para recuperar la contraseña. Si ya lo que requiere es un cambio de correo electrónico porque no tiene acceso al correo electrónico que registró, debe solicitar rápidamente ante la Comisión Nacional de Servicio Civil, mediante el sistema de petición, quejas y reclamos en la ventanilla única que se encuentra habilitada en la página principal de la comisión. Deben solicitar el cambio de correo electrónico. Se sugiere que esta petición esté acompañada de la fotocopia de la cédula para poderle dar trámite y modificar el correo electrónico. De esta manera ya les será más fácil poder realizar todo el procedimiento para recuperar la contraseña de la plataforma tecnológica SIM. Tengan en cuenta que todos los datos básicos pueden ser modificados por los aspirantes, la dirección, el teléfono, el nombre, etc. Pero solamente hay 2 campos que no puede modificar directamente el aspirante, y uno de ellos es la cédula, el número de la cédula de ciudadanía, y el otro es el correo electrónico. Para estas 2 modificaciones necesariamente debe contactarse de manera directa con la Comisión Nacional de Servicio Civil, quienes estamos atentos para que en estos últimos días respondamos de manera rápida a sus requerimientos para que puedan culminar con éxito su proceso de inscripción. Para confirmar que en cuál empleo quedó de manera correcta inscrito, lo que se recomienda es que siempre se verifique la constancia de inscripción. La constancia de inscripción es un resumen del empleo seleccionado, de las características del mismo y de los documentos que el aspirante incluyó en la plataforma como parte del proceso de inscripción. Preguntan también si hay algún límite de edad para presentarse en la convocatoria. Aquí la única limitante es que debe ser mayor de edad y obviamente que no tenga más de los 70 años, que es la edad de retiro forzoso para ejercer un empleo, de los 70 años, que es la edad máxima para que se pueda ejercer un empleo en el sector público. También les recomendamos a los aspirantes, a los interesados, que en este momento estamos atendiendo únicamente las respuestas a las inquietudes de la convocatoria territorial 2019. Para otras convocatorias como las de docente, las de Boyacá, que también se encuentran en etapa de inscripciones, pues sus peticiones serán direccionadas al equipo responsable
para que sean atendidas en el menor tiempo posible. Bueno, frente a la valoración de antecedentes también hay una inquietud sobre si tanto los estudios adicionales se requieren que sean relacionados con el perfil del empleo. Aquí efectivamente sí es necesario que esta etapa, no solamente para la educación, sino para la experiencia, educación formal, educación para el trabajo, que estos estudios que se quieran hacer valer efectivamente deben estar relacionados con las funciones del empleo. Algunos empleos están solicitando unos cursos específicos. Al respecto se debe tener en cuenta que la reglamentación especial del nivel territorial, en este caso el decreto 785 del año 2005, prevé o faculta a las entidades territoriales para que en casos particulares en donde se requiera un perfil específico se pueda pedir unos cursos que complementen parte de su educación. Es decir, no es que estén amarrando el empleo a ninguna persona en particular, sino que por el contrario se está atendiendo a un requerimiento directamente en donde básicamente lo que prima es la necesidad del servicio y si el empleo realmente amerita un curso en particular. Bueno, continuamos con algunas preguntas de experiencia sobre la experiencia profesional y experiencia relacionada, y al respecto hay una inquietud que es reiterativa sobre que algunas empresas no emiten certificaciones laborales con las funciones. Al respecto, pues hay que recomendar y que se tenga en cuenta claramente las condiciones que deben cumplir una certificación laboral para que sea válida dentro del proceso de selección. Al respecto, las certificaciones, tanto de empresas públicas como de empresas privadas, deben tener de manera exacta y expresa las siguientes condiciones. La primera es el nombre o razón social de la entidad, los cargos desempeñados, las funciones desempeñadas y las fechas en que se ejecutaron dichas actividades. Esto es importante cuando evaluamos tanto experiencia relacionada como experiencia profesional. Estas condiciones se requieren salvo, en el caso de las funciones, salvo que estas estén descritas pues por efecto de la ley. Algunas, digamos, situaciones que se pueden salir de estas cuatro condiciones son cuando, por ejemplo, el empleo exige experiencia laboral. Si el empleo exige experiencia laboral, pues normalmente dentro de los criterios que manejamos en la comisión no rechazamos una certificación que no contenga funciones, porque teniendo en cuenta que las certificaciones no son requeridas las funciones para establecer la relación con la oferta pública de empleos. Entonces, solamente en algunos casos particulares se puede obviar o se puede pasar por alto el hecho de que no contengan las funciones, y son específicamente en los casos en donde el perfil del empleo requiere únicamente experiencia laboral. En el caso de que se exija para ejercer un empleo la experiencia relacionada, en este caso necesariamente se requiere que la certificación laboral contenga las funciones. Por eso, ante la pregunta sobre que una empresa se niega a certificar las funciones, lo que podemos emitir como sugerencia es que se deje constancia de esta situación, que se solicite la certificación en donde conste que ha laborado en una o en otra empresa, que normalmente esta situación se da más en las empresas privadas que en las del sector público, y que en caso, como última instancia, pues se presente una declaración juramentada sobre cuáles fueron las funciones que se desempeñó en el tiempo que laboró en dicha empresa. También, frente al tema de experiencia, hay muchas dudas sobre a partir de cuándo se contabiliza la experiencia profesional. Entonces aquí tenemos que dividir en tres grupos las diferentes profesiones para en ellos determinar cuáles son las condiciones para cada uno. Entonces vamos a hablar de aquellas profesiones primero que son del área de la salud: médicos, enfermeros, bacteriólogos. Ellos tienen un sistema especial en el registro que se llama el RETUS, que es el registro del talento humano del sector salud. Para estos empleos que pertenecen al sector salud,
la experiencia profesional será válida únicamente a partir del momento en que se haya solicitado, de que se haya emitido la tarjeta profesional emitida por el RETUS. Esto pues no debe generar pues digamos una alerta muy grande, teniendo en cuenta que el RETUS lo que hizo fue recoger las autorizaciones anteriores que emitían las secretarías seccionales de salud, y lo que hace es corroborar, es un registro que lo que está haciendo es mantener actualizada la base de datos de todos los que conforman el sistema de seguridad social en salud. Por tanto, así se solicite a partir de hoy el RETUS, siempre la fecha, seguramente si cuenta con autorizaciones hacia atrás, la fecha va a ser retroactiva. Eso frente al tema de las profesiones que forman parte del área de la salud. Si estamos hablando de otro grupo especial, que es el grupo de los ingenieros, frente al grupo de los ingenieros tenemos que existe la ley 842 del año 2003. A partir de ese momento, toda la experiencia de los ingenieros únicamente es válida a partir de la tarjeta profesional. Antes de esa fecha, toda la experiencia es válida, independiente si se contaba o no con la tarjeta profesional. Pero después de la expedición de esta ley, efectivamente únicamente es válida a partir del momento en que se expida la tarjeta profesional. Entonces ahí tenemos una diferencia frente al momento en que se gradúa el ingeniero. Si fue antes o después de la expedición de la ley, seguramente pueden existir casos particulares en donde sea válido hasta antes de la expedición de la ley y que después, así haya cuente con bastante experiencia, esta no puede ser válida sino a partir del momento en que se le emita su tarjeta profesional. Adicionalmente, para las demás profesiones, ya hablamos de los dos grupos particulares, uno del área de la salud, otro de los de la ingeniería, hay un tercer grupo que son las demás profesiones. Las demás profesiones, toda la experiencia profesional será válida a partir de la fecha de grado. O, en su defecto, también puede existir la posibilidad de que sea a partir de la terminación y aprobación de materias. Entonces, ahí hay que cumplir unos requisitos particulares, como por ejemplo, si se quiere que se cuente la experiencia del nivel profesional antes de la fecha de grado, pues los aspirantes deben tener especial cuidado de cargar dentro de la plataforma tecnológica SIMO, deben cargar la certificación que efectivamente dé fe de esta circunstancia. Es decir, que dé fe que terminó materias antes de la fecha de grado y que no tenía ningún compromiso ni ningún requisito académico pendiente. Entonces, estas son las tres situaciones para en el momento, desde qué momento se contabiliza la experiencia profesional. Hay una cuarta condición que es un criterio que ha adoptado la Comisión Nacional de Servicio Civil frente a aquellos empleos que exigen dentro de su formación académica una combinación de diferentes disciplinas. Por ejemplo, para un área en particular pueden exigir que sean administradores públicos, que sean contadores y que sean ingenieros. Bajo esta circunstancia, si nos damos cuenta, tenemos una diferencia entre los dos criterios en profesiones desde cuándo se debe validar la experiencia profesional. Aquí en este caso, por un criterio de la comisión, si bien es cierto, para el ingeniero existe una reglamentación especial, también lo es que no puede quedar en desventaja frente a aquel administrador, a aquel contador o a cualquier otra profesión que se encuentre dentro de los establecidos en el perfil del empleo, y aquí lo que se va a tomar es para todos la misma regla, y como en este caso el ingeniero va a desempeñar funciones que también pueden ser desempeñadas por otro profesional de otro núcleo básico del conocimiento o de otra disciplina, entonces aquí el criterio que se aplica es que se contabiliza la experiencia profesional desde el momento en que se haya efectuado el grado.